Las hijas de Lot, huida y consecuencia, basado en Génesis 19. En los días antiguos, en la fértil llanura del Jordán, una tierra que antaño se extendía exuberante como el jardín del Edén, se alzaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eran famosas por su deslumbrante prosperidad material, sus mercados rebosantes y sus vidas aparentemente plácidas, pero, lamentablemente, aún más notorias por la profundidad abismal de su depravación moral. La iniquidad de sus habitantes había ascendido como un hedor insoportable hasta los oídos del Altísimo, y su justo juicio estaba por descender sobre ellas, un acto de purificación divina. En medio de esta corrupción rampante, habitaba Lot, un hombre que, a pesar de su residencia en aquel epicentro de vicio, aún era considerado justo a los ojos de Dios. Sin embargo, su decisión de establecerse en Sodoma, atraído quizás por su riqueza o por una subestimación de su poder corruptor, lo había expuesto, a él y a su familia, a una influencia perniciosa y constante. Con él vivían su esposa y sus 2 hijas, cuyos nombres las Sagradas Escrituras, en un silencio significativo, no registran. No obstante, sus vidas estarían marcadas para siempre, no solo por los eventos catastróficos que se avecinaban, sino por las terribles decisiones nacidas de la desesperación y de la moralidad distorsionada que respiraron. La vida cotidiana en Sodoma era un torbellino incesante de excesos sin freno, una negación descarada de cualquier código moral o ético conocido. La hospitalidad, una virtud sagrada y vital en aquella cultura nómada y antigua, era una rareza desconocida en Sodoma, reemplazada por una agresividad manifiesta y una perversión sexual que no conocía límites. Lot, a pesar de vivir inmerso en esta atmósfera sofocante, se angustiaba profundamente por la conducta impía y las transgresiones de sus vecinos. Su angustia era un testimonio elocuente de que, aunque su cuerpo estuviera rodeado por la oscuridad más densa, su corazón no se había corrompido por completo. Sus hijas, sin embargo, habían crecido desde su tierna infancia en este ambiente tóxico, respirando el aire viciado de la inmoralidad en cada esquina y cada interacción. Aunque quizás no participaban activamente en los peores excesos de la ciudad, la omnipresente atmósfera de Sodoma sin duda moldeó, de manera sutil pero profunda, su perspectiva del mundo y su sentido de lo que era aceptable o normal, sembrando semillas de confusión moral. Una tarde fatídica, bajo el sol poniente que teñía de oro y púrpura la llanura antes del desastre, mientras Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, un lugar de encuentro y comercio, 2 visitantes inesperados llegaron a la ciudad. No eran hombres comunes, sino ángeles del Señor, mensajeros divinos enviados por Dios con una misión crucial y un juicio inminente. Lot, fiel a los principios de hospitalidad que tanto faltaban en Sodoma, se levantó de inmediato y los invitó fervientemente a pasar la noche en su humilde hogar. Insistió con tal vehemencia, entendiendo el peligro que corrían extraños en aquella ciudad, que ellos finalmente accedieron. Con la diligencia de un buen anfitrión, Lot preparó una cena abundante para ellos, cocinando panes sin levadura, y se dispusieron a descansar. Pero antes de que los visitantes pudieran conciliar el sueño, el silencio de la noche fue desgarrado por un rugido. Los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, desde todos los rincones más oscuros y depravados de Sodoma, rodearon la casa de Lot como una turba hambrienta y sedienta de perversión. Su intención era clara, brutal y terriblemente inmoral. Querían abusar sexualmente de los visitantes. Clamaron a Lot con voces roncas y amenazantes: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos y hagamos con ellos lo que nos plazca. Lot salió a la puerta, su corazón latiendo salvajemente, y la cerró tras de sí, interponiéndose entre la horda y sus huéspedes. En un acto desesperado, nacido del terror y de un sentido distorsionado del deber sagrado de la hospitalidad, y moralmente comprometido de una manera desgarradora para proteger a sus huéspedes, hizo una propuesta que, incluso hoy, estremece el alma. Ofreció a sus 2 hijas vírgenes en lugar de los ángeles. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Sáquelas ahora, y hagan con ellas como bien les pareciere, solamente a estos varones no hagan cosa alguna, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Este ofrecimiento,
inconcebible en circunstancias normales, revela la depravación extrema y la barbarie de Sodoma, una ciudad donde tal propuesta, aunque horrorosa, parecía la única opción para Lot en su desesperación por cumplir con el sagrado pero peligroso deber de la hospitalidad. También expone la terrible realidad de la vulnerabilidad y la absoluta falta de agencia de las mujeres en aquella sociedad antigua y en aquella situación límite. Los hombres de Sodoma, sin embargo, rechazaron la oferta de Lot con desprecio y una furia aún mayor. Enfurecidos por su resistencia, se abalanzaron contra él, intentando derribar la puerta con una violencia inaudita. Los ángeles, viendo la gravedad y la inminencia del peligro, extendieron sus manos y metieron a Lot de nuevo en la casa, cerrando la puerta con una fuerza sobrenatural. Con un poder divino, cegaron a los hombres que estaban afuera con una ceguera repentina, de modo que se cansaron buscando la entrada en su confusión y furia ciega, incapaces de encontrar la puerta. Entonces los ángeles revelaron a Lot su verdadero propósito y la inminente condena. Vamos a destruir este lugar, porque el clamor contra ellos ha subido mucho delante de Jehová, y nos ha enviado Jehová para destruirlo. Con una seriedad inconfundible y una urgencia apremiante, le instaron a reunir a todos sus parientes, hijos, hijas, yernos, y cualquier otro que considerara suyo y sacarlos inmediatamente de la ciudad, porque la destrucción era inminente y no habría tiempo para vacilaciones. Lot salió y habló con sus yernos, los hombres que estaban prometidos para casarse con sus hijas. Les dijo con voz quebrada por la urgencia: «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Pero los yernos, inmersos en la frivolidad y el escepticismo de Sodoma, no pudieron concebir tal juicio. Habían crecido en aquel ambiente de exceso, ajenos a la realidad del juicio divino y la seriedad de las advertencias. A sus ojos, Lot parecía estar bromeando, su advertencia fue recibida con burla insolente y escepticismo. No tomaron su advertencia en serio, sellando su propio destino. Al amanecer, con el cielo empezando a clarear, los ángeles apremiaron a Lot de nuevo, su paciencia divina llegando a su límite. «Levántate, toma a tu mujer, y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Pero Lot se detenía, aún vacilante, su corazón quizás apegado a las posesiones o a la vida que conocía en Sodoma, a pesar de toda su corrupción. La misericordia infinita de Dios hacia Lot fue evidente y manifiesta. Los ángeles, con un agarre firme y compasivo, tomaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de la mano, los sacaron a la fuerza de la ciudad y los pusieron a salvo fuera de sus muros. Una vez fuera, uno de los ángeles les dio la instrucción crucial, una orden de vida o muerte: «Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». Era una orden simple en su formulación pero vital en su cumplimiento. Huye sin vacilar, no te detengas por nada, y sobre todo, no te atrevas a mirar atrás a la destrucción que estaba por desatarse. El significado era claro. La salvación requería una separación total y sin reservas del pasado corrompido. Lot, sin embargo, en un último rastro de apego o temor humano, pidió permiso para escapar a una pequeña ciudad cercana llamada Zoar en lugar de ir directamente al monte. Temía no poder llegar a la montaña a tiempo antes de ser alcanzado por el desastre inminente. Dios, en su continua misericordia y condescendencia, accedió a su súplica, permitiendo que Zoar se salvara por el bien de Lot. Así, Lot y su familia huyeron apresuradamente hacia Zoar. Y entonces, con el sol ascendiendo en el horizonte, el juicio de Dios cayó con una furia indescriptible sobre Sodoma y Gomorra. Jehová hizo llover del cielo azufre incandescente y fuego abrasador sobre las ciudades y sobre toda aquella vasta llanura. La tierra tembló, los edificios se desmoronaron, y un humo asfixiante se elevó al cielo mientras las ciudades y toda la llanura eran consumidas en un torbellino de azufre incandescente, junto con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Los gritos de agonía se ahogaron en el rugido de las llamas y el estruendo de la destrucción. Mientras huían desesperadamente, la esposa de Lot, a pesar de la clara y enfática advertencia divina, cedió a una fuerza inexplicable. Miró hacia atrás.
Quizás fue un último y desgarrador apego a la vida que dejaba atrás, a las posesiones materiales o a los recuerdos de su hogar, o tal vez una curiosidad irrefrenable, o una profunda incredulidad en la magnitud del juicio. Su mirada se volvió hacia la ciudad en llamas, un acto de desobediencia que selló su destino. Y al hacerlo, su cuerpo se solidificó, se convirtió en una inerte columna de sal, un monumento silencioso y eterno a la desobediencia y a la incapacidad de soltar el pasado. Lot y sus 2 hijas finalmente llegaron a Zoar, pero la ciudad no les ofreció consuelo duradero. El miedo y la desolación los invadieron por completo. Temieron quedarse en Zoar, quizás por el recuerdo demasiado cercano de la destrucción o por la sensación de que ningún lugar en la llanura era realmente seguro. Así, Lot subió de Zoar y habitó en el monte, buscando refugio en la soledad, y sus 2 hijas con él. Encontraron cobijo en una cueva, un refugio precario en medio de la desolación, él y sus 2 hijas. La seguridad física había sido alcanzada, sí, pero la ruina de su hogar, la pérdida inimaginable de su madre de una manera tan brutal, y la experiencia traumática de presenciar la destrucción apocalíptica de todo lo que conocían, los dejaron en un estado de aislamiento extremo, desesperanza profunda y un trauma psicológico imborrable. Fue en esta cueva, marcadas indeleblemente por la tragedia, la soledad abrumadora y la desesperación sin límites, donde las hijas de Lot tomaron una decisión moralmente escandalosa, nacida de una combinación de su aislamiento total y la influencia residual del ambiente moralmente retorcido en el que habían crecido en Sodoma. La hija mayor, con una lógica distorsionada por la desesperación, dijo a la menor: «Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre esta noche, y durmamos con él, para conservar de nuestro padre descendencia». La sugerencia era chocante en su violación del orden natural y moral. Pero en su mente, en su aislamiento total, con la civilización que conocían aniquilada y la perspectiva aterradora de no tener descendencia, algo de una importancia capital en aquella cultura que valoraba la continuidad del linaje por encima de todo, este acto desesperado y de incesto pareció la única solución, el último reducto, para perpetuar su linaje y no desaparecer de la faz de la tierra. La noche siguiente, impulsadas por la misma retorcida lógica, hicieron lo mismo. Y así, ambas hijas concibieron de su padre. La hija mayor dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, padre de los moabitas, una nación que a menudo se opondría a Israel. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, padre de los amonitas, otra nación que sería adversaria de los israelitas. De este acto aberrante y desesperado nacieron 2 naciones que, a lo largo de la historia de Israel, serían a menudo adversarias y espinas en su costado, un recordatorio sombrío y persistente del origen turbulento y moralmente cuestionable de su linaje. La historia de las hijas de Lot es un relato bíblico de advertencia atemporal sobre la influencia corrosiva y corruptora del entorno, la desesperación abismal que puede llevar a actos terribles e impensables, y las consecuencias duraderas y transgeneracionales de las decisiones tomadas fuera del camino de Dios. Aunque fueron salvadas físicamente del fuego y el azufre, la desolación de su nueva realidad, la pérdida traumática y la moralidad distorsionada de su crianza en Sodoma las llevaron a cometer un acto que mancharía su legado por generaciones. Es una historia que nos confronta con la fragilidad inherente de la naturaleza humana, la necesidad imperante de escapar no solo del juicio físico sino, crucialmente, de la corrupción moral que anida en el corazón, y la trágica verdad de que a veces, incluso los sobrevivientes de un cataclismo, pueden quedar indeleblemente marcados por la oscuridad de la que, aparentemente, lograron huir. Las cicatrices invisibles de Sodoma persistieron, alterando no solo sus vidas, sino el destino de las naciones.